Hola, ¿qué tal? Vamos a explicar cuáles son los fundamentos de las tres leyes de Newton, qué es lo que establece cada una de ellas y en qué caso las utilizaríamos, ¿ok? Entonces, empecemos con la primera ley. ¿Qué es lo que establece la primera ley de Newton? A la primera ley se le conoce como la ley de inercia, ¿ok? Se le conoce como la ley de inercia y lo que establece la primera ley de Newton es que cuando la fuerza resultante o la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo sea igual a cero, vamos a decir entonces que ese cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿ok? Y que se encuentra en equilibrio significa que tendría una de estas dos posibilidades. Significa que o el objeto va a estar en reposo o el objeto va a estar moviéndose pero con una velocidad constante. Bien, entonces, repasamos lo que acabamos de decir. Decimos que cuando la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo sea cero, es decir, cuando la resultante de hacer la sumatoria de todas las fuerzas que actúa sobre un cuerpo nos dé cero, entonces vamos a afirmar que dicho cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿vale? Y eso lo que va a implicar es que el cuerpo o se encuentra en reposo o que el cuerpo se encuentra moviéndose con una velocidad constante. Entonces, lo podríamos ver en sentido contrario, cuando en el enunciado de un problema nos digan X sistema se encuentra en reposo o X sistema se encuentra moviéndose con una velocidad constante. Nosotros podemos afirmar que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo va a ser igual a cero. Básicamente eso es lo que establece la primera ley de Newton, que es la ley de inercia. Vamos con la segunda ley. A la segunda ley también se le conoce como la ley del movimiento. ¿Ok? Vamos a escribir acá, segunda ley, conocida como la ley del movimiento. Ley del movimiento. Lo que establece es que cuando la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo sea diferente de cero, entonces va a haber una aceleración que va a ser proporcional a esa fuerza neta. ¿Ok? Aceleración que va a ser proporcional a la fuerza neta. ¿Qué significa que la aceleración sea proporcional a la fuerza neta? Que mientras mayor sea la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo, mayor va a ser la aceleración. ¿Ok? Y va a haber la aceleración va a ser inversamente proporcional a la masa. ¿Qué significa eso? Que mientras mayor es la masa del cuerpo, menor es la aceleración que dicho cuerpo adquiere. Entonces, si unimos estas dos relaciones de proporcionalidad, lo que establece la segunda ley de Newton es que la aceleración que adquiere un cuerpo va a venir dada por la fuerza neta que actúa sobre dicho cuerpo dividido entre la masa, o la forma como comúnmente la pueden ver expresada en los libros de texto, que es que fuerza neta va a ser igual a masa por aceleración. Y como dijimos anteriormente, ¿qué es la fuerza neta? La fuerza neta es aquella fuerza que se obtiene de hacer la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, ¿cómo escribiremos la segunda ley de Newton? Como que la resultante de hacer la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. Perfecto. Vamos con la tercera ley ahora. ¿Vale? A la tercera ley se le conoce como la ley de acción y reacción. Ley de acción y reacción. ¿Qué es lo que establece la tercera ley? Lo que establece la tercera ley es que las fuerzas siempre actúan en pares, como se dice comúnmente, que toda acción tendrá una reacción. Es decir, que cuando tengamos un sistema formado por dos cuerpos, supongamos que tenemos acá un cuerpo M1 interactuando con un cuerpo de masa M2, que para cualquier fuerza que el objeto M1 haga sobre el objeto M2, el objeto M2 le devolverá esa misma fuerza al objeto M1, pero en sentido contrario, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, como el objeto M2 se está apoyando sobre el objeto M1, M1 ejerce sobre M2 una normal hacia arriba, por lo tanto, M2 ejerce sobre M1 una normal hacia abajo, ¿ok? Y esas fuerzas no se cancelan, pues es una confusión común que pueden tener los estudiantes de que dicen, bueno, si las fuerzas son iguales y son de sentido contrario, ¿por qué no se cancelan? Bueno, las fuerzas no se cancelan porque están actuando sobre cuerpos diferentes. La fuerza 1-2 es una fuerza que está ejerciendo M1 sobre M2, la fuerza 2-1 es una fuerza que está ejerciendo 2 sobre 1. Al actuar sobre cuerpos diferentes, aunque sean iguales y contrarias, no pueden cancelarse, ¿vale? Igual sería si representamos, por ejemplo, por acá un objeto de masa M1, un objeto de masa M2, suponemos que estamos aplicando una fuerza F sobre M1, ¿sí? Si vemos acá la región de interacción entre ellos, la fuerza que empuja M2 es una fuerza que le está aplicando M1, la cual va hacia la derecha.
Y según la tercera ley de Newton, 2 le tendrá que responder a 1 con una fuerza igual, pero hacia la izquierda. Como dijimos, tienen que ser iguales y de sentido contrario, ¿ok? Entonces, hagamos un repaso rápido de lo que hemos dicho respecto a las tres leyes de Newton. La primera ley, que es conocida como la ley de inercia, lo que establece es que cuando un cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo va a ser igual a cero, ¿ok? Hacemos un diagrama, representamos todas las fuerzas que actúan sobre él y la sumatoria de todas esas fuerzas que están actuando sobre dicho cuerpo nos tiene que dar cero si dicho cuerpo se encuentra en equilibrio. Y recuerden que los casos en los que se encontrará en equilibrio son cuando está en reposo o cuando está moviéndose con una velocidad constante. En resumen, estará en equilibrio cuando no tiene aceleración, ¿ok? Y la segunda ley, que es conocida como la ley del movimiento, lo que establece es que mientras mayor sea la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, mayor es la aceleración que este cuerpo adquiere, mientras mayor es la masa, menor es la aceleración que este cuerpo adquiere, por lo tanto, lo que podemos decir es que la aceleración que adquiere un cuerpo va a ser el cociente entre la fuerza neta que se aplica sobre él y la masa, ¿sí? O la forma común de expresarlo, que es la resultante de hacer la suma de todas las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo, tiene que ser igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración, ¿ok? Y la tercera ley, que es conocida como la ley de acción y reacción, lo que dice es que las fuerzas actúan en pares, que para cualquier fuerza que ejerza un cuerpo sobre un segundo cuerpo, el segundo se la devolverá al primero igual, pero en sentido contrario, igual en magnitud, pero contrario en sentido, ¿ok? Bueno, esta es la teoría básica de lo que establecen las tres leyes de Newton y posteriormente estaremos presentando otros videos donde resolveremos ejercicios aplicando bien sea solamente la primera ley, solamente la segunda ley, solamente la tercera ley, o podemos aplicar una combinación de ellas. Perfecto, ejercicios donde ilustraremos las aplicaciones que pueden tener las leyes de Newton en los ejercicios de dinámica. Bueno, espero que les haya quedado claro y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.